Familia, hoy traigo el video que más me han pedido con diferencia desde que empecé este canal. Cómo ser programador en Cuba. Hoy les quise hacer un video contando un poco mi experiencia, que es la de alguien que lleva programando desde los 17, 18 años más o menos, que ha pasado por las dos mejores universidades de este país para estudiar programación, que ha trabajado varios meses con empresas extranjeras y sobre todas las cosas que ha pasado mucho trabajo. Así que con toda esta experiencia que he adquirido a lo largo de los años, a base de golpes básicamente, les quiero hacer este video donde les voy a recopilar trucos. Este video es ideal para todas aquellas personas que están empezando en el mundo de la programación, para aquellas personas que ya empezaron pero que todavía tienen algunas dudas respecto al tema, e incluso también si tienes un nivel avanzado puede que este video te sirva para que incorpores nuevas herramientas. El video está bastante completo, viene desde lo que necesitas para tirar tus primeras líneas de código hasta mi experiencia en conseguir trabajo. Así que no les voy a dar más muela, métele. Hacía tremendo tiempo que no metían mételes. Primera pregunta, ¿a qué edad puedo comenzar? Empezar a programar es una habilidad un poco abstracta y no necesariamente para aprender a programar tienes que estar sentado en una computadora con un curso de 10 horas. Hay juegos y minijuegos que te permiten desarrollar habilidades que más tarde te van a servir a programar. Así que el tema de la edad no influye tanto. Puedes empezar desde que eres prácticamente un niño. De hecho, la mayoría de la gente dura en este mundo empiezan desde que son unos niños. Así que si estás en la secundaria o estás en el pre o estás hasta en la primaria y te interesa este mundo, que sepas que puedes empezar a meterle. Yo personalmente empecé a estudiar a los 17 años, no por nada, sino porque en ese tiempo hubo una cosa llamada cuarentena y nos metimos 2 años sin salir del cuarto. Así que en ese tiempo, aprovechando que no podía salir de mi casa, pues empecé a aprender a programar. Así que para cerrar el tema de la edad, te diría que entre, no sé, 8 años y edad máxima realmente no hay. Si bien es verdad que empezar a programar a los 60 años con el fin de buscar un trabajo y dedicarte a eso, sin haber tenido experiencia previa en nada relacionado con matemáticas o con programación, es un poco pesado porque es mucho contenido y por un tema de edad y de tiempo, pues te va a ser un team más difícil. Pero inclusive así también se puede. Así que la edad definitivamente no es un limitante. Sé que me ven muchos chamaquitos que están en el pre ahora mismo o incluso que están en la secundaria y que les gusta la tecnología, les gusta la programación, les gustan los juegos y les gustaría dedicarse a algo así en el futuro. Así que mi consejo para ustedes es empiecen hoy. Si tienen tiempo libre, si van un poquito adelantados con la escuela, métanle. Evidentemente sin dejar de lado la escuela es lo más importante para cualquier carrera. Pero si tienen tiempo libre y les gusta, les recomiendo que empiecen desde ya. En internet hay 1000 cursos, hay 1000 ejercicios y hay 1000 formas de aprender. Y cualquier cosa que aprendan les va a servir como una base o les va a servir incluso para desarrollar sus habilidades de lo que van a acabar siendo en un futuro. Segunda pregunta, ¿qué hardware necesito para empezar a programar? Brother, ¿necesito un super PC gamer para empezar a programar? No. Brother, ¿necesito una laptop de Mac para empezar a programar? No. La realidad es que con que tengas una computadora a la que le puedes instalar un lenguaje y tenga el bloc de notas instalado, que eso lo tienen todos los Windows, ya podrías empezar a programar. Claro, si quieres empezar a hacer cosas más pesadas, como por ejemplo programar videojuegos o hacer modelaciones muy abstractas o cosas así muy extremas, evidentemente con un PC muy viejo no te va a servir. Pero si lo que quieres es empezar a programar con Python, con Java, si quieres empezar a hacer programación web, tanto frontend como backend, si quieres practicar tu algoritmia y en general todo lo que se conoce como empezar a programar, lo puedes hacer con la computadora que tienes ahora mismo. Yo empecé con una laptop la cual no tenía pantalla y la tenía que conectar a un monitor externo. Tenía un i3 de cuarta y 4 GB de RAM y con eso yo aprendí a programar. Así que definitivamente la computadora que tengas no es una limitante. Laptop mejor que PC para programar, sí, pero tampoco es un impedimento. Cuando estás estudiando una carrera te es más conveniente tener una laptop porque muchas veces te vas a quedar a dormir en casa de amigos o vas a tener que estarla llevando para la escuela o vas a tener que estarte moviendo como tal. Y es verdad que tener la laptop encima y que tengas todos tus proyectos encima es mucho más cómodo que tener que esperar a llegar a tu casa para empezar a programar, porque evidentemente no vas a cargar con la computadora entera arriba. Pero eso no significa que si no tienes una laptop y tienes una PC tengas que vender el PC y comprarte una laptop porque eso va a programar. No, no es así. Si estás empezando a aprender a programar, da igual, verdaderamente. Así que ni necesitas comprarte una laptop cara para esto, ni tienes que cambiar la computadora de mesa que tienes por una laptop. Y si no tienes computadora, que sepas que yo mi primera línea de código la escribí en el teléfono, porque cuando eso tenía la laptop rota, quería empezar ya a programar. Empecé con una aplicación llamada SoloLearn y ahí tiré mis primeras líneas de Java. Si no tienes otras alternativas para programar en el teléfono, que vuelvo y te repito, para aprender realmente da igual. Con que algo tenga un procesador, te permite instalar un lenguaje y te permite escribir, fin, con eso puedes empezar a programar. Tercera pregunta, ¿necesito un buen internet para programar? Mira, yo tenía un profesor que decía que antes de invertir en una buena laptop, invirtieras en tener un mejor internet. Y si bien esto es cierto, porque para programar necesitas internet, tampoco es que si tienes el internet malo no vas a poder aprender. Evidentemente, si tienes un buen internet, vas a poder descargar los cursos con mayor facilidad, vas a poder tener actualizadas los
editores de código. Vas a poder buscar preguntas que tengas, a errores que te van a surgir, vas a poder buscarlo con mayor facilidad y con mayor rapidez. Y en general tener un buen internet te ayuda siempre. Pero si no tienes tampoco pasa nada. Incluso si no tienes nada de internet, lo que puedes hacer es que descargas los cursos en algún momento que tengas, o vas a un parque wifi, te bajas los cursos, te bajas el editor de código, te bajas el lenguaje, lo instalas y ves los cursos offline. Cuando yo empecé a programar, los datos no estaban tan baratos como ahora y lo de conectar la PC a internet no era algo que se hiciera habitualmente. Por lo tanto, había que esperar a la 1 de la mañana, descargar los cursos y al otro día, completamente sin conexión, empezar a programar. Así aprendí yo y así aprendimos muchísimo que estamos aquí. Incluso las personas que aprendieron hace 10 años y que hoy en día nos dan clase a nosotros, esa gente no tiene internet de ningún tipo nunca. Y aún así son ingenieros, son programadores y... o sea que da igual. Ahora, para trabajar como programador sí puede ser que necesites tener un buen internet. Con buen internet me refiero a un internet que te deje descargar cosas más o menos fácil y que te deje hacer videollamadas. No es que tengas que tener aquí un standing en tu casa. Pero sí te recomendaría que antes de invertir en una ultracomputadora, invirtieras en internet. Porque incluso puedes hasta programar en el navegador. Pero si no tienes un buen internet no pasa nada. Y si no tienes internet tampoco pasa nada. Copias los cursos, instalas las cosas y programas offline. No vas a ser ni el primero ni el último en hacerlo. Y sobre todo en este país. Cuarta pregunta: ¿estudiar una carrera o ser autodidacta? Con este tema la gente suele tener opiniones divididas. O no tan divididas, pero bueno, sí hay gente que tiene otra opinión a la mía. Y es que la mía es que siempre que puedas tengas una carrera universitaria. ¿Por qué? Si bien es verdad que el título no es lo que te define si vas a entrar en un trabajo o no, lo que te define es tus habilidades como programador. El título sí ayuda. Si bien para trabajar en Google, para trabajar en Apple, para trabajar en empresas muy modernas, evidentemente la dinámica es otra. Hay muchas empresas que su objetivo como tal no es crear software, sino que necesitan programadores. Por lo tanto, esas empresas puede que tengan un sistema un poquito más arcaico y perfectamente si no tienes título no entras. Pero además, sinceramente, un título universitario no es una cosa que te reste, nunca. Tener un título universitario en todo caso te va a aportar. Así que mi recomendación siempre va a ser que siempre que puedas tengas una carrera universitaria. Sobre todas las cosas en este país, que hacer la universidad es gratis. Así que aprovechen el boom. ¿Qué vas a tener que estudiar de forma autodidacta también? Sí. La vida del programador se basa en estar aprendiendo constantemente. Y si bien haces una carrera que son 4 años, hay muchísimas cosas que vas a tener que aprender por tu cuenta. Los cursos de desarrollo web te los vas a tener que meter sí o sí. Y en general vas a acabar pasando por lo mismo que va a pasar una persona que lo haga de forma autodidacta. Pero compadre, si tienes la oportunidad de hacer una carrera, hazla. Porque al final es un título que vas a tener y te diría que es una garantía. Hay una cosa con este tema y es que un título universitario lo que refleja es que fuiste una persona lo suficientemente inteligente y capaz e incluso resistente como para pasarte 4, 5 o 6 años en una escuela estudiando una carrera que probablemente va a ser difícil y que al final lo logró. La universidad te da mucho conocimiento, te da muchas habilidades, haces muchas relaciones con personas que en un futuro te pueden tirar un cable y en general es una etapa bonita que en mi opinión si tienes la posibilidad de pasarla y eso no te va a quitar otra cosa, pues hazla. También te digo, si no puedes hacer la universidad por cualquier situación, puedes hacerlo de forma autodidacta. No hay que mencionarte que las personas que más dinero han hecho en esta industria son autodidactas en su mayoría. Yo he hecho las dos. Yo he estudiado en universidades y además he estudiado en mi casa. ¿Cuál de las dos me ha gustado más? Definitivamente la universidad. Porque sí. Quinta pregunta: ¿en qué universidad estudiar? Si estás viendo este video, asumo que estás en Cuba. Por lo tanto, te voy a recomendar universidades en Cuba. O bueno, universidades no, más bien te voy a recomendar carreras. Porque las universidades varían en dependencia de qué provincia vivas. Entonces, en Cuba principalmente hay 3 carreras si quieres dedicarte para la programación. Ingeniería en Ciencias Informáticas, que se estudia en la UCI. Ingeniería Informática, que se estudia en la CUJAE, en caso de Occidente. Creo que se estudia en la Marta Abreu de las Villas. Y en Oriente me parece que se estudia en la Universidad de Santiago. Y Ciencias de la Computación, o como la gente la conoce, cibernética, que se estudia en Santiago, se estudia creo que en las Villas también, y se estudia en la Facultad de Matemática y Computación aquí en La Habana, mejor conocida como Marcón. Entonces, ¿cuál de estas es la mejor? Depende de a qué te quieras dedicar. Si tu objetivo en la programación es dedicarte a la inteligencia artificial, a optimizar software, a hacer ciencia, quieres tener también una base de matemática muy dura y en general quieres estar durísimo, te recomendaría que estudies cibernética o ciencias de la computación. Si tu objetivo es ser un ingeniero de software, conocer muchas habilidades justamente para la ingeniería de software, aprender desarrollo web, aplicaciones móviles, en ese caso te recomiendo ingeniería informática. Pero si quieres aprender las mismas cosas, también puedes estudiar ingeniería en ciencias informáticas. Ahora, como opinión general de las personas, siempre te dicen que elijas antes ingeniería informática que ingeniería en ciencias informáticas. La explicación no te la puedo dar realmente porque si bien yo he pasado por cibernética y ahora estoy en ingeniería informática, no he pasado por la UCI, así que no sé decirte qué tan diferente sea con respecto a las demás. Si te digo, estudiar ciencias de la computación y estudiar ingeniería informática o ingeniería en ciencias informáticas es parecido, pero no tiene nada que ver. Se dedican a cosas diferentes. La gente que hace ciencia se dedica a crear soluciones, mientras que los ingenieros se dedican a coger soluciones que están creadas y solucionar problemas. ¿Significa que una sea mejor que la otra? No, la verdad es que no. Simplemente se dedican a cosas diferentes. ¿La gente de cibernética sale mejor preparada que la gente de ingeniería informática y demás? Sí. Por un tema de preparación, por un tema de rigor
rigor, de exigencia, y porque básicamente siempre ha sido así. La gente que sale graduada de cibernética son muy duros, lo cual no quita que la gente que sale graduada de informática, por ejemplo, tenga otras habilidades que no te enseñan en cibernética y que te son muy favorables a la hora de buscar trabajo. Te aclaro desde ahora que no cometas el error de decir, ok, yo quiero ser programador y lo que quiero es trabajar en una empresa haciendo software, pero como cibernética prepara mejor, me voy a estudiar cibernética. Cuidado. Y sobre todo le digo esto a la gente que está en el pre. Cibernética tiene la fama de ser la carrera más difícil del país, y si no es la más difícil, está en top 3 de las más difíciles del país. Y esto te puede sonar muy gracioso y te puede sonar muy bonito en el pre, y puedes pensar, yo soy un salvaje, yo soy un animal y me la voy a pasar, pero la realidad, y te lo digo por experiencia propia, es una carrera muy difícil. No es imposible de sacar, pero tienes que tener tacto, tienes que entrarle con una base de matemática, tienes que sacrificarte al máximo en la mayoría de los casos, a no ser que seas un genio y bueno, en fin, estás durísimo. Así que piénsalo bien. Te recomiendo sobre todo las cosas que antes de tomar una decisión investigues, porque si bien después en la universidad te puedes cambiar y en fin, eso no influye mucho en nada, perder un año de tu vida o perder 2 años de tu vida no es nada gracioso y te atrasa, quieras que no te atrasa. Entonces, ¿qué carrera es la mejor para ti? Pues eso solamente lo vas a saber tú. Investiga qué te puede ofrecer cada carrera, puede que haga un video dedicado a cada carrera y a qué se dedica a estudiar, y en dependencia de lo que te quieras dedicar tú y lo que quieras hacer tú en un futuro, decídete por una o por la otra. No significa que ingeniería informática y que ingeniería en ciencias informáticas sean fáciles, para nada. Ninguna ingeniería es fácil, ninguna carrera universitaria es fácil. Todas van a necesitar sacrificio, todas van a necesitar que dejes de dormir y que estudies como un salvaje. Te van a preparar bien, sinceramente te van a preparar bien. En cualquiera que te gradúes te van a preparar bien, y tampoco define nada. Que tú seas graduado de una carrera o de otra no define qué tan buen profesional vas a ser. Hay gente en informática que son mucho mejores programadores que gente que se ha graduado de cibernética, y evidentemente hay gente de cibernética que son mucho mejores que gente que se han graduado en informática o en ciencias informáticas. En este tipo de trabajo depende mucho qué tan curioso seas, qué tanto te interese y las ganas de aprender. Créeme que si tú eres una persona que te gusta mucho este campo, te gusta mucho aprender por tu cuenta, te gusta mucho estudiar sobre todas las cosas, te gusta superarte, elijas la carrera que elijas, si le pones sacrificio vas a llegar a ser un salvaje. Así que investiguen bien para que puedan tomar una buena decisión y sobre todas las cosas, estudien. Sexta pregunta: ¿cuánto voy a tardar en conseguir trabajo? Mira, esto va a depender de cómo estudies. Por ejemplo, la gente que estudia en la universidad, alrededor de segundo o tercer año, ya la cosa se les libera un poquito y pueden empezar a buscar sus primeros trabajos. Empiezan a hacer prácticas laborales, empiezan a entrar en empresas, se buscan la vida por ahí, y alrededor del segundo o tercer año ya empezarían a tener un trabajo como tal. A lo mejor no un trabajo a tiempo completo, evidentemente, porque tienen la escuela, pero van cogiendo experiencia sobre todas las cosas. Y en este trabajo es muy importante tener experiencia, eso se van a dar cuenta. Y la gente que estudia de forma autodidacta también depende mucho del ritmo de estudio que tenga. No es lo mismo alguien que estudia de forma autodidacta, que le dedica 5 horas a la semana, que alguien que está estudiando y le dedica su vida básicamente a estudiar. Depende también de qué rama estés estudiando. No es lo mismo conseguir trabajo como desarrollador backend con Java a estudiar desarrollo de videojuegos. No es lo mismo. Cada industria se mueve a su ritmo, y al final, como todo, depende de qué tantas habilidades tengas tú para abrirte camino en la vida y de qué tanto conocimiento hayas adquirido en el tiempo en el que estabas estudiando. Pero básicamente el promedio sería ese: estás en la universidad, en segundo o tercer año ya podrías empezar a trabajar, y si estás estudiando en tu casa, 6 meses más o menos, dedicándole entre 20 o 30 horas a la semana, en 6 meses más o menos podrías empezar a trabajar como junior. En programación hay distintos niveles a la hora de trabajar, está junior, senior y el otro no me acuerdo cuál es. Y eso define básicamente qué tanto conocimiento tienes y tu lugar, por así decirlo, en la empresa. Séptima pregunta, y probablemente la que más haya gente esperando: ¿cuánto voy a ganar como programador? Mi hermano, depende, como todo, de qué trabajo tengas, de a qué rama te estés dedicando, de dónde sea la empresa para la que estás trabajando, qué tecnología es con la que estás trabajando, y dime tú, cosas muy locas hasta qué tan bien te lleves con el jefe. El trabajo de programación es un trabajo que se cobra bien, pero bien, no se vayan a pensar que con esto se puede comprar un Lamborghini. Se cobra bien, dejémoslo ahí. Evidentemente, si estás trabajando por una empresa que pincha en el país, o sea que radica en el país, vas a cobrar menos que alguien que trabaja por una empresa americana, por ejemplo. Pero esto no solamente en Cuba, esto le pasa a todo el mundo. La gente que está en Colombia va a cobrar más si se muda para Estados Unidos y trabaja en una empresa que esté en Estados Unidos, a que se trabaja en una empresa que esté en Colombia. Esto se llama globalización y le pasa a todo el mundo en básicamente todos los países. Por lo general, en Estados Unidos es uno de los países donde mejor se cobra. Nueva Zelanda también está duro, y de Latinoamérica te diría que Uruguay serían los mejores que se cobran. Pero perfectamente puedes estar viviendo en Uruguay y trabajar por una empresa que radica en Estados Unidos y estar trabajando en remoto. O puedes estar en Cuba y puedes trabajar desde Cuba para una empresa que está en otro país y trabajar en remoto, que es lo que hace un buen porcentaje de programador. ¿Cuánto se cobra un estimado? Brother, te diría que un junior que
lleva aproximadamente 2 meses siendo junior más o menos. Si trabajas para una empresa que está en Latinoamérica, te diría que entre 300 y 500 dólares aproximadamente, creo que sería un salario mensual para un junior que lleva 1 o 2 meses. Ojo, que seas junior no significa que estés empezando a aprender a programar, no. Que seas junior significa que ya tienes unas habilidades con las cuales te permitan realizar trabajos que la empresa te pida. O sea, que ya sepas programar básicamente, que puedas trabajar de tal. Evidentemente vas a seguir aprendiendo, pero ya sabes trabajar. No es que te van a pagar por enseñarte, no. Ya puedes trabajar y ya estás trabajando. Entonces eso, entre 300 y 500, 600 dólares al mes, tirando más a los 300. Si estás en Estados Unidos la cosa cambia mucho, porque en Estados Unidos se paga mucho más. Eso pasa con básicamente todas las industrias. Si estás trabajando para una empresa que está en Cuba, depende mucho si es el sector estatal o el sector privado. Depende si la empresa está realizando trabajos para el país o está realizando trabajos para otras empresas en otros países. Estas son las famosas consultoras. Es decir, tú trabajas para una empresa que está en Cuba, por ejemplo, pero los trabajos que hace esa empresa que está en Cuba son para otra empresa que está en cualquier otro país del mundo. Depende de muchas cosas. Más o menos eso serían los salarios. Se gana bien, evidentemente. Si vives en Latinoamérica, se gana bien, como pueden ver, pero tampoco es que vas a hacerte millonario. Que Mark Zuckerberg se hizo millonario y Bill Gates sí, pero esa gente no se hicieron millonarios por saber programar ni ser unos monstruos programando. Esa gente se hicieron millonarios porque crearon una empresa, la empresa le fue bien y bueno, terminó en lo que terminó. Pero a pesar de que son programadores y que su forma para llegar a eso fue la programación, la realidad es que si ganaron dinero no fue por ser programadores, fue por ser emprendedores y crear su empresa. Así que el típico ejemplo de Bill Gates, no sé qué, no, mal ejemplo. Programando no te deja comprar un Lamborghini. O puede que sí, pero no va a ser como que, este mes me voy a comprar una casa y ahora un avión. No va de eso. Puedes vivir cómodo, puedes vivir bien. Por lo general, las ingenierías suelen vivir bien, pero dentro de un límite. Novena pregunta. ¿La IA me va a quitar el trabajo? Esta es una pregunta bastante común en gente que no está dentro de la programación. No significa que sea una pregunta tonta, porque si cualquier persona que haya tenido contacto con ChatGPT sabe que por lo general tú le pides a ChatGPT que te haga un código y te lo hace mejor de lo que tú lo haces. Es lo que suele pasar, a no ser que seas una super bestia y tengas un doctorado en ciencia de la computación. Por lo general, ChatGPT suele hacer un código mejor que el tuyo. Ahora, ¿la IA te va a quitar el trabajo? No, pero ese no es entre comillas. Si tú eres un ingeniero que eres senior en una empresa, llevas tus añitos trabajando en una empresa y sobre todas las cosas tu trabajo es útil en esa empresa, no te van a despedir porque esa empresa depende de ti en cierta medida. Pero ¿qué pasa si tú eres un junior que no sabes hacer prácticamente nada, que lo que sabes hacer es HTML, CSS y un team de JavaScript? Evidentemente, para contratarte a ti y pagarte un salario a ti, mejor se lo pedimos a la IA y la IA te lo hace. ¿Cuál es el problema con esto? Que si bien una inteligencia artificial te puede hacer una página web en prácticamente segundos, la realidad es que cuando estás en el mundo laboral, las webs y el software en general se someten a muchos cambios, en dependencia del cliente, en dependencia de cosas que vaya a implementar el negocio, y en esos casos la IA no es muy efectiva. Si tú tienes que cambiar un botón que está en la tercera página del encabezado de tal cosa, bro, es un poco pesado darle todo el código fuente de la página web, que no son 100 líneas de código, a ChatGPT para que ChatGPT te lo haga. Es un poco pesado, pero por lo general si tienes un programador ahí que le sepa, en 5 minutos te lo va a hacer. Entonces, ¿la IA te va a quitar el trabajo? Si estudias, no. Si estás constantemente estudiando y estás constantemente actualizándote, no. Pero si te quedas estancado y crees que con HTML, CSS y JavaScript vas a pinchar, evidentemente te van a quitar la pincha. De hecho, ya está pasando. Entonces, pues eso, si eres un buen profesional, no tienes que ser tampoco aquí ahora un súper salvaje. No significa eso. Con que seas programador y te mantengas estudiando, no tienes que tener ningún tipo de problema, no te va a pasar. Pero tampoco te puedes dormir en los laureles, porque las empresas siempre van a optar por la solución que les cueste menos dinero, que le dé algo lo más rápido posible, y en tercer lugar, la calidad. La IA te va a ganar dinero porque básicamente es gratis, tiempo te va a ganar porque te lo hacen en cuestión de segundos, y en calidad ya depende un poco, porque en teoría si eres programador, los proyectos grandes te son más factibles hacerlo a ti que a una IA. Pero esto es muy ambiguo y depende mucho. Décima y última pregunta. ¿Necesito estudiar matemática para programar? La respuesta rápida es sí. La programación es a grandes rasgos matemática moderna. Si bien no tienes que tener un doctorado en matemática, ni tienes que hacer una carrera de matemática para programar, todas las carreras que te enseñan a programar incluyen matemática, hasta un nivel medio avanzado. ¿Por qué? Porque necesitas matemática en tu vida, amigo. Lo necesitas. Si quieres ser ingeniero, necesitas matemática. Si quieres dedicarte a la programación, vas a necesitar matemática. Si vas a pasar por la universidad, evidentemente te va a tocar tu buen cálculo. Si vas a estudiar en Macom, ni te digo lo que vas a tener que comer de matemática. Pero si vas a estudiar autodidacta, ojo, cuidado, porque si bien la mayoría de la gente se lo salta y no suele estudiar cálculo de forma autodidacta,
te diría que veas algunas cosas y veas algunas nociones, porque hay conceptos en programación que directamente son conceptos matemáticos y lo vas a necesitar, pero lo vas a necesitar. Por ejemplo, un array bidimensional, que es una cosa que se está en programación, no es más que una matriz, y si no sabes manejarte con una matriz en matemática, a duras penas te vas a saber manejar con ella en programación. Así que siempre que pueden, estudien matemáticas. Y bueno, caballero, este fue el video de hoy. Estas fueron las 10 preguntas que me han hecho en comentarios y otras que agregué yo porque me hubiera gustado que cuando yo empecé alguien me las respondiera, porque sin duda me hubiera ahorrado mucho trabajo y mucho tiempo no desperdiciado, pero no optimizado. Recuerden que si tienen dudas aquí en los comentarios pueden dejármelas y yo en otro video, esto va a aparecer va para serie, voy a estar encantado de respondérselas. También aquí les voy a dejar mi Instagram donde pueden escribirme. Las personas que me han escrito saben que les respondo básicamente a todo el mundo, así que si tienes alguna duda o quieres contarme algo de programación o quieres que te ayude con algo, puedes escribirme y yo con gusto te voy a estar respondiendo. Recuerda que si quieres comprar Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon Prime, Spotify, Apple Music, quieres hacerte cuentas de Apple ID, cuentas de PayPal, si quieres tener números de WhatsApp de otros países como Estados Unidos, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas comprarlo desde Cuba con los precios más económicos del mercado. Caballero, gracias por ver el video. Tiene pinta que vamos a volver a este formato, más videos tutoriales o algo así relacionados con la programación. Si viste el video y no estás suscrito, te pido que te suscribas para que YouTube te avise cuando yo suba otro nuevo video y así puedas estar informado. Gracias por verme, gracias por soportarme otro día más y nos vemos.